conversado nosotros sobre todo lo que era la estructura renal, ¿cierto? Configuración externa, configuración interna. En la configuración externa habíamos hablado un poco de su ubicación. Está ubicado en el retroperitoneo, ¿no? Y cuando habíamos hablado del retroperitoneo, habíamos hablado que el retroperitoneo se divide en segmentos, ¿no? Que son segmento pararrenal anterior, perirrenal, pararrenal posterior. Mientras si lo dividíamos en zonas, teníamos zona 1, que es la zona centromedial o vascular, las zonas 2 laterales y la zona 3, que es la zona pélvica, ¿cierto? Además, habíamos hablado de que el riñón en su estructura interna estaba compuesto por una corteza, una médula, sus pirámides de Malpighi, columnas de Bertini, ¿cierto? Y la distribución arterial que iba a discurrir por aquí. Ven por aquí. Coge un alfiler. Señala la corteza renal. ¿En esta? Sí, colócalo. Okay. Coloca. Corteza renal, ¿no? Corteza renal. Colócalo por ahí al otro. Corteza renal. Corteza renal. Corteza renal. Se nota la diferencia entre todas las cortezas. En algunas es mucho más prominente, es mucho más amplia y en otras es menos. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso. 2. Hay un cambio de coloración notoria por la cantidad de vasos circulantes entre la corteza y la médula. En la zona medular, ¿qué estructuras encontramos? Encontramos las pirámides de Malpighi. Colócale en una filera la pirámide de Malpighi ahí, por favor. Colócale. Pirámide de Malpighi. Un poco más, que sea más exacto. Pirámide de Malpighi. Pirámide de Malpighi. Pirámide de Malpighi. ¿Sí? No, estamos tratando de trabajar con la mayor cantidad de riñones posibles, ¿ya? Pirámide de Malpighi. Pirámide de Malpighi. ¿Correcto? Ahora, entre pirámides de Malpighi encontramos las columnas de Bertini. Colócale la columna de Bertini, por favor. Aquí hay. Columna de Bertini, correcto. Columna de Bertini. Columna de Bertini. ¿Ya? Ahora, también habíamos hablado de que ahí encontramos la papila renal. Ubica la papila renal, por favor. Ella va a sacar 20 se va a acordar. ¿Aquí? Ah, aquí. Debajo del cáliz, no. Al final de la pirámide. En la punta de la pirámide. Si ya tienes ubicada tu pirámide de Malpighi, ubicas el vértice de la pirámide de Malpighi y ahí vas a encontrar la papila renal. No es. Tienes tu pirámide y el vértice. Estaba más bajito. El vértice. Ubicamos acá. El vértice. De acá. Buscamos una buena pirámide de Malpighi. El vértice. Papila renal. Alrededor de la papila renal, ¿qué vamos a encontrar? Cálices menores, ¿no? Los cálices menores en el número de 12 a 18 cálices, ¿no? Entonces tienes una papila renal y alrededor dispuestos los cálices menores, ¿no? Y los cálices menores van a colectar la orina en los cálices mayores, que están en número de 3 a 5 cálices mayores. En algunos, aquí podemos observar, detrás de esto, detrás de la papila renal, hay colectores. Detrás de esto vamos a encontrar los cálices mayores. Si lo vemos esto acá, en esta zona de acá, tenemos la presencia de los cálices menores que están dispuestos hacia adentro y hacia esta zona la colección de los cálices mayores, hacia esta parte de acá, como pequeñas bolsas. ¿Ya? Ahora, estos cálices mayores, ¿dónde van a colectar? A la pelvis. Pelvis renal. Señala la pelvis renal, por favor. ¿Estos son cálices? ¿Dónde la pelvis? Pasen por acá, pasen por acá.
Vendría a ser todo en... Ubica la pelvis renal. ¿Cuál es, doctor? Vendría a ser todo lo que se... Es porque ese está cortado. Sí. Esto es la pelvis renal. Esta es todo. Vamos a buscar. Esta es la pelvis renal. Sí, esta aquí escucho. Solo ahí, aquí hay airecito. Aquí, pelvis renal. ¿Sí? Pelvis renal. El volumen aproximado el volumen que soporta la pelvis renal es de 5 a 7 centímetros cúbicos o mililitros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Se van generando microgotas alrededor de la papila renal. Son recolectados por los cálices menores. Estos cálices menores no filtran, lo vamos a los cálices mayores. Estas microgotas finalmente van a terminar en la pelvis renal, que una vez que alcance ese volumen, entre 5 a 7 centímetros cúbicos, por rebosamiento esto sale hacia el uréter, generando un flujo constante de orina hacia la vejiga, que es el que finalmente va a colectar todo esto antes de ser expulsado. ¿Ya? Muy bien. Cógele esto, por favor. Con tu otra manita izquierda. Ahí lo que está traccionando su compañera es el uréter. Ese es el uréter. Esto de acá, si ustedes se dan cuenta, tiene una estructura redondeada, firme. Arteria renal. La arteria renal. Y esta, traccionarla para acá, es el uréter. Y esta de acá, la vena renal. Esta es más aplanada, ¿no? Entonces tenemos uréter, vena y arteria. ¿Sí? Lúcelo para todos. Sonríe. Posa. Vas a terminar en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, ¿no? Se dedican a publicar. Ahí serás parte de algún sticker. Vena y arteria y vena. ¿Sí? ¿Todos lo vieron? Sí. Correcto. ¿Lo dejo ya? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, una vez que la orina se colecciona, perdón, antes de pasar a eso, para no desaprovechar esto. Cuando ingresa la arteria renal, que ahí la han identificado, la arteria renal se va a dividir en, ¿cuántas ramas? 2. No, de 5 a 6. 5 segmentarias, ¿no? Pero primeramente se dividen en 2 y luego pasan las segmentarias. Claro, primero va a dividir las anteriores y posteriores y luego se va a ir a las segmentarias. Las 5 segmentarias que van a dividir el riñón en 5 segmentos. ¿Cuáles son esos 5 segmentos? Superior, apical, superior, anterior superior, inferior posterior, y posterior. Ahora, estas ramas van a generar las interlobulares que van a discurrir por lo que vienen a ser las columnas de Bertini, ¿cierto? Y luego estas van a rodear las pirámides de Malpighi y van a generar las arcuatas, arqueadas o arciformes también le llaman, ¿no? Entonces, esa es la distribución arterial. Entonces, ¿qué más habíamos visto en tema renal antes de pasar a las vías urinarias? Habíamos visto el drenaje venoso, ¿no? Las venas renales, tanto la vena renal derecha e izquierda que drenan en la vena cava, y además que la vena renal izquierda tenía una particularidad, ¿no? Pasa por debajo de la arteria mesentérica superior y por delante de la aorta, lo que conforma la pinza aortomesentérica. ¿Se recuerdan? Es la particularidad que tiene la vena renal izquierda. Por eso era más inferior que la derecha. Estaba más abajo que la derecha. Ajá. Entonces, no se olviden de eso. Entonces, también habíamos hablado acerca del drenaje linfático. Y habíamos dicho, para el drenaje linfático,
Para el drenaje linfático habíamos dicho que el riñón derecho está más cerca a la cava y el riñón izquierdo está más cerca a la aorta. Y que los ganglios alrededor de la cava son paracavales, ¿cierto? Paracaval anterior, paracaval posterior, y los que están entre la cava y la aorta, interaortocava. Mientras los que rodean a la aorta son los paraaórticos. Entonces, el drenaje linfático del riñón derecho, paracaval, interaortocava. Drenaje renal izquierdo, paraaórtico. Ambos van a ir a sus respectivos troncos lumbares. Tronco lumbar derecho, tronco lumbar izquierdo. Y ambos troncos lumbares se concentran en la cisterna del quilo. ¿Y la cisterna del quilo con cuál se hace ascendente? ¿Con qué conducto se conecta? Conducto torácico, ¿no? Y finalmente, ¿dónde drena? En el ángulo yúgulo subclavio, ¿no? Para entrar ya en la circulación general. ¿Correcto? ¿Sí? No se olviden eso, porque eso vamos a volverlo a replicar con el resto de vías urinarias, porque tienen un drenaje linfático en común. Entonces, una vez coleccionada la orina en lo que viene a ser la pelvis renal, esta se exterioriza. Nuevamente, cógela por favor. Sácala de esto. Cógelo acá y tracciona el uretra. Donde está el rojo aún sigue siendo pelvis renal, que se hace externo. Y luego el verde ya es netamente el uréter. ¿Ya? Esa unión pelvis renal uréter marca el inicio del uréter y su primera estrechez a la vez. ¿Eso qué quiere decir? El uréter en su trayecto tiene una longitud de 30 más menos 5, que quiere decir de 25 a 35 centímetros de longitud aproximadamente. En todo su trayecto tiene 3 estrecheces. La primera estrechez, unión pelvis renal, pelvis renal con uréter. Primera estrechez. Segunda estrechez, cuando el uréter pasa por encima de la ilíaca externa. Tercera estrechez, cuando el uréter penetra en la pared de la vejiga. ¿Por qué son importantes las estrecheces? Porque cuando se generan los cálculos renales, de acuerdo al tamaño, estos se van a enclavar en cada estrechez y es donde el paciente va a sentir el mayor pico de dolor. El dolor más intenso va a ser cada vez que el cálculo se atrape en una de las estrecheces, ahí va a quedar. ¿Por qué? En la primera estrechez, el diámetro del uréter se reduce hasta 2 milímetros. Luego de eso, se dilata hasta 10. Luego viene la segunda estrechez, de 3 a 4 milímetros. Luego se dilata hasta 6. Y luego se vuelve a reducir en la tercera estrechez, más o menos entre 3 a 4 milímetros. Entonces se dan cuenta, son 3 puntos donde se puede enclavar tranquilamente un cálculo. Y ahí es donde el paciente siente más dolor. ¿Ya? Además, el uréter se va a dividir en segmentos. Un segmento abdominal, un segmento pélvico y un segmento intramural. El segmento abdominal o lumbar es el segmento que va desde el inicio, desde la unión pelvis-uréter, hasta que cruza el límite de la ilíaca externa. Luego, el uréter pélvico es el que va desde la segunda a la tercera estrechez. Y el uréter o la porción de uréter que va a transitar en la pared de la vejiga es el uréter intramural. Hay un uréter que pasa por la... O sea, no los dos pasan por ilíaca externa, sino hay uno que pasa por ilíaca común, ¿cierto? Claro, ahí la diferencia entre el derecho y el izquierdo. El derecho pasa por la común y el izquierdo pasa por la ilíaca externa. Entonces, esa relación con las ilíacas es la que le va a terminar marcando la segunda estrechez. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la irrigación, como es un trayecto largo, va a generar ramas ureterales en todo el trayecto. Estas ramas ureterales, ¿de dónde provienen? Provienen en el segmento abdominal o lumbar, provienen de la renal, provienen de la aorta, ¿no? Provienen de las gonadales, mientras que en el segmento pélvico
provienen de la rectal media, de la rectal superior, provienen de la vaginal, provienen de la uterina en el caso de las mujeres. Entonces, el cuerpo ha sido sabio de que en todo el trayecto le ha provisto de ramas ureterales que provienen de otras ramas medianas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la inervación. Tiene una inervación por plexo renal, por plexo gonadal y por plexo hipogástrico superior. ¿Ya? Y en el drenaje linfático va a ser el mismo que el riñón, con la diferencia de que se le va a sumar. Como esto está pasando cerca de los vasos ilíacos, se le suman los ganglios ilíacos comunes, ilíaco externo, ilíaco interno. Entonces, si en el examen les pido, dibuje o esquematice el drenaje linfático del uréter derecho, colocarán ganglios ilíaco común, ilíaco externo, ilíaco interno del lado derecho, más paracavales anterior-posterior, más interaortocava, estos drenando al tronco lumbar derecho, esto drenando a la cisterna del quilo y esto en el conducto torácico. ¿No? ¿Se entiende el camino, verdad? Correcto. Luego de eso, vemos vejiga. Para vejiga, tomen asiento.